Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les traigo para conversar un tema que es bastante polémico, es decir, justo como me gustan. El problema de tratar temas polémicos es que la mitad de la audiencia puede terminar dándome la razón y la otra mitad odiándome, pero esto es algo que típicamente pasa con los temas que vale la pena discutir, así que ni modo, empiezo entonces. Acabo de leer en una columna de Frank Bruni en el New York Times sobre un caso que no conocía, pero que es muy típico de lo que está pasando hoy en día en los campus en muchas universidades, particularmente en Estados Unidos. Este caso trata sobre Nicholas Christakis. Nicholas Christakis es un extraordinario profesor de la Universidad de Yale. Él es experto en entender cómo nuestras redes sociales influyen en nosotros. De hecho, tiene un TED Talk del 2010 sobre este tema que ya alcanza más de 1,5 millones de vistas. ¿Cuál es el problema con este señor? En términos académicos no hay problema alguno. Christakis ha enseñado en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Harvard y ahora en Yale, y es muy respetado por sus pares y por sus alumnos. Pero sucede que hace algún tiempo la Universidad de Yale emitió una norma interna para regular los disfraces que podían utilizar sus alumnos en las fiestas de Halloween. Básicamente prohibió que se utilicen disfraces, abro comillas, culturalmente insensibles. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de estudiantes blancos disfrazándose de mexicanos o de indígenas nativos. Algunas personas creen que hacer esto implica apropiarse de los elementos de una cultura que no es la tuya. Eh, Creo que es una discusión que puede resultar un poco lejana para algunos, pero es como decir que un niño no puede ir disfrazado de indio apache a una fiesta Halloween porque no es un indio apache y que al hacerlo les está faltando respeto a los que sí son descendientes de indios apaches. Para poner un ejemplo más cercano, imagínense en el Perú un niño de la costa que se disfraza utilizando trajes típicos de alguna comunidad indígena de nuestra selva. Quizá podríamos discutir largo sobre si este cuestionamiento es válido o no. Yo por lo general tiendo a pensar que sí tiene algo de validez o mucha validez en algunos casos. Y el caso que funciona para mí como referente es el del uso del llamado blackface, que es cuando alguien se pinta la cara con pintura negra para interpretar a un personaje, por ejemplo, africano o en nuestro caso afroperuano. En Estados Unidos el blackface es profundamente ofensivo porque muestra la peor cara de un país que toleró la esclavitud y donde mucho tiempo después de abolida esta se sigue discriminando sistemáticamente a la población afroamericana. Por eso lo que yo utilizo como regla para este tipo de casos es que cualquier cosa que yo haga o diga, aunque a mí me parezca inofensiva, debo obligarme siempre a escuchar a cualquier otra persona que se haya sentido ofendida, mostrando siempre empatía y considerando muy seriamente dejar de hacer aquello que esté ofendiendo a ese tercero, salvo que este último no tenga una razón válida para sentirse ofendido. Y este último cachito de mi respuesta es lo que resulta problemático, puesto que nos hace entrar al terreno de lo opinable. Unos pueden considerar ofensivo algo que, por ejemplo, para otros es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Por ejemplo, un gobierno autocrático que no quiere escuchar críticas de nadie podría decir que cualquier crítica hacia su líder es ofensiva porque este último personifica a la nación y que por tanto debiera ser censurada. Entramos pues a terrenos pantanosos donde nadie puede atribuirse autoridad moral exclusiva para decir qué es ofensivo y qué no. Por ejemplo, puede haber relativo consenso sobre la práctica del blackface que les mencioné y que es claramente ofensiva, pero si alguien cuestiona, por ejemplo, alguna creencia religiosa por pensar que sus normas internas discriminan a las mujeres, algunos dirán que es una crítica válida en democracia y otros dirán que es una ofensa inadmisible a ciertas reglas que ellos consideran sagradas. Esta es pues una de las grandes discusiones de nuestros tiempos. ¿Qué es ofensivo y qué no? ¿Qué se puede censurar y qué no? Acabo de toparme con un término que he visto que ha empezado a utilizarse bastante en la prensa estadounidense y que se llama wokeness, que básicamente se refiere a esta tendencia a indignarse por cualquier cosa, por más insignificante que sea, es decir, a mostrarse hipersensible o ultra susceptible. Hablamos aquí de las personas a quienes todo les ofende. Dicho sea de paso, hay un libro extraordinario sobre el tema, escrito por Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, que se llama The Coddling of the American Mind, que podríamos traducir como el engreimiento de la mente americana, ¿no? O la infantilización de la mente americana, si quieren, ¿no? Pero quiero volver ahora al caso de Nicholas Christakis, de quien empecé hablando.
Sobre esta discusión en torno a qué disfraces de Halloween eran políticamente correctos, la esposa de Christakis, Erika, quien en ese momento también era profesora de Yale, escribió un artículo diciendo que, en su opinión, debía dejarse en libertad de los estudiantes disfrazarse de lo que quisieran y que estos debieran asumir en todo caso las consecuencias en caso ofendieran a alguien con su disfraz. Dijo además que su esposo Nicholas pensaba igual. Este argumento requiere algún nivel de explicación, pero no es tan complicado de entender. Lo que decía Erika Christakis es que siempre existe la posibilidad de ofender a alguien con cualquier cosa que uno diga o haga, incluso sin haber de por medio mala intención. Como esto no se puede evitar, lo importante es que uno se haga responsable de aquello que dijo o hizo, que pida las disculpas cuando correspondiere y que no repitiese esa misma conducta en circunstancias similares en una situación futura. Dicho en sencillo, si te disfrazaste de algo que ofendió a alguien, te disculpas y no lo vuelves a hacer. De hecho, así es como una sociedad se va adaptando a lo que en un determinado momento sus integrantes pueden considerar ofensivo. Es un proceso de ida y vuelta, de ensayo y error. Porque es imposible que alguien se ponga a adivinar y escriba sobre un papel todas las formas en las que alguien, cualquiera, podría sentirse ofendido. La posibilidad de ofender siempre está ahí, inclusive para las personas de buena fe, que lo último que quieren es hacer es, herir los sentimientos de los demás. Pero puede pasar. Nadie está en la cabeza de los demás como para poder anticipar qué los ofenderá y qué no. Pero no solo eso, en algunos casos, como he dicho antes, podría ser incluso deseable ofender a alguien. Algunos se alarmarán de que yo diga esto, pero vayamos al ejemplo práctico que les mencioné para que se entienda a qué me refiero. Si yo voy donde un dictador a decir que es eso, un dictador, este se va a sentir ofendido. Pero eso es justamente lo que debe hacer, por ejemplo, la prensa libre en un país. Algunos discursos son, por tanto, deliberadamente ofensivos porque son una reacción válida a una ofensa mayor. Pero volvamos al caso de Christakis. ¿Qué pasó con él y con su esposa después de publicada aquella opinión sobre los disfraces de Halloween? Pues a Erika Christakis, un grupo de estudiantes le hizo tal cargamontón que tuvo que dejar la universidad. Nicholas Christakis sigue enseñando en Yale, pero si entran a YouTube encontrarán videos de estudiantes insultándolo en su cara pelada en pleno campus universitario. Habría que preguntarse entonces, ¿qué es lo que están reclamando los estudiantes? Lo que exigen es que la universidad sea un lugar seguro, un safe space, como dicen en inglés, donde nadie se vea expuesto a cualquier idea o discurso que pueda herir sus susceptibilidades u ofenderlo. Esta idea de los safe spaces se está popularizando entre las universidades estadounidenses y debo decir, es, en mi opinión, lo más antitético a lo que realmente debiera implicar la experiencia de ir a la universidad. La universidad debe ser el lugar donde uno va a aprender formas distintas e incluso antagónicas de aproximarse a un mismo problema. En la universidad es donde uno se expone a ideas discrepantes sobre un mismo tema, donde uno desarrolla o termina de desarrollar la capacidad de tomar posición por uno mismo. Es precisamente donde uno aprende que las ideas pueden ser ofensivas, pero que a veces eso es malo y otras veces es bueno. Que cuando hay un verdadero debate, las partes en cierta medida ofenden a sus contrincantes, pero no los ofenden a ellos personalmente, sino que ofenden sus ideas con argumentos que las contradicen. Entendida de esta manera, la ofensa es clave para el aprendizaje y para el progreso porque es la esencia de la confrontación de ideas. Y la incomodidad que te pueda generar el que alguien ataque tus ideas es una incomodidad que debe uno aprender a tolerar. Dicho esto, los estudiantes tienen también un punto que quizá no sea tan evidente para quienes no pasan tanto tiempo como ellos en las redes sociales. Las redes sociales pueden llegar a ser, y de hecho son, un sumidero de podredumbre, donde prolifera el bullying y la ofensa más descarnada, típicamente en contra de la persona y no en contra de sus ideas. Es donde se ataca a cada quien por su identidad. Quizá por ello, al no encontrar seguridad psicológica en las redes, los jóvenes la están buscando en el mundo real, vale decir, en el mundo offline. Si en la web son vulnerables, pues de repente no quieren serlo en la universidad. Hay un montón de otras consideraciones que creo que podríamos sumar a este análisis, como el surgimiento o resurgimiento de la política identitaria, que fomenta el tribalismo al hacer que la gente se defina por aquello que los diferencia de los demás. Hay otro libro muy interesante sobre esto último, publicado en el 2009 por Jeremy Rifkin, que se llama The Empathic Civilization, la civilización empática,
que también les recomiendo mucho. En fin, ¿a qué conclusiones me lleva todo esto preliminarmente? Primero, que esta búsqueda de lugares seguros es un síntoma de cómo en general el bullying se ha salido de control, sobre todo en su variedad en las redes sociales, que es el trolling. Me imagino que el bullying siempre ha existido, pero la capacidad que ahora tienen las redes sociales para destruirle la vida a una persona en cuestión de segundos es algo que nunca se había visto antes. A todo esto hay que sumarle el hecho de que quienes esparcen discursos de odio en sus distintos tipos encuentran una audiencia solícita en las redes sociales que los valida, lo cual no sucedía antes porque la prensa tradicional de alguna manera filtraba los discursos extremistas. Hoy hasta algunos presidentes tienen problemas en lidiar con ciertos tipos de discursos de odio, como vemos, por ejemplo, en las últimas semanas. Todo esto hay que arreglarlo ciertamente, de alguna manera, y las empresas detrás de las redes sociales no pueden desentenderse del problema. También es su responsabilidad solucionarlo. En mi caso, no puedo sino sentir empatía por quienes son sistemáticamente discriminados y atacados por atributos que consideran parte esencial de su identidad individual, por ejemplo, su ideología política, sus creencias religiosas o su sexualidad. Pero si salimos del espacio de la identidad individual y pasamos al de las identidades grupales, es decir, al terreno del tribalismo, veo también que esta tendencia a indignarse por todo nos está llevando a extremos que son peligrosos para la vida en democracia. No sé si es el mismo Haidt o alguien más a quien le he escuchado esta analogía, que me parece muy iluminadora. Estar expuesto a la discrepancia, inclusive cuando raya en lo ofensivo, es como cuando uno está expuesto a enfermedades y desarrolla capacidades en su sistema inmunológico para poder defenderse de ellas. Si en cambio uno crea una especie de burbuja, un safe space, como le llaman en las universidades americanas, y evita exponerse a cualquier cosa que podría resultar mínimamente ofensiva, entonces no va a desarrollar las capacidades la capacidad para tolerar que haya pues, un fuerte intercambio de ideas discrepantes. Por eso, entre otras cosas, es que la calidad del debate público, sobre todo en las redes sociales, parece irse por el despeñadero y nuestras sociedades se sienten cada vez más polarizadas. Porque para discutir con alguien que piensa distinto y alcanzar consensos, se necesita pues tener la capacidad de tolerar las opiniones que puedan ver el mundo inclusive de manera completamente contradictoria con la tuya. Esta capacidad es un requisito sine qua non, como dirían mis amigos abogados, para que pueda funcionar una democracia. ¿Cómo se va a solucionar pues, este problema? No quiero ser tan pretencioso de decir que la solución va por acá o por allá, pero sí vengo pendiente de todo lo que encuentro escrito al respecto. De hecho, es algo que se está estudiando mucho en las universidades porque es evidente que tenemos aquí una situación bastante complicada. Quiero regresar a esta idea del wokeness que les mencioné antes. Si empezamos a indignarnos por todo, entonces nuestra capacidad de indignación deja de ser una señal de lo que verdaderamente está mal. Indignarse por todo es como no indignarse por nada. Se pierden los matices, se mete en una misma bolsa cosas que son completamente distintas en términos de gravedad. Es como la historia de Pedro y el lobo. Tanto nos mostramos indignados que ya la gente empieza a creer que esa es nuestra actitud natural y constante. Entonces, cuando realmente estamos indignados por algo que claramente lo amerita, ya no nos toman en serio. El otro problema con la indignación, que es el que más me interesa a mí ahorita, es que consume todas nuestras energías y no nos deja una reserva suficiente para hacer lo que verdaderamente importa, que es pasar a la acción e involucrarnos directamente en solucionar aquello que nos indigna. Imagínense cuán distinta sería nuestra situación si la gente que anda todo el día indignada en las redes sociales destinara la mitad del tiempo que usa para mostrar su indignación a dar el siguiente paso. Si no es diseñar una solución al problema, al menos escuchar con genuina intención de aprender a aquellas personas cuyos dichos o acciones originan esa indignación. En fin, estamos viviendo una época en la cual la norma es sentirnos indignados por todo y paradójicamente hacemos muy poco o nada para cambiar aquello que nos molesta. No tiene por qué ser así. Pensemos en nuestra indignación más bien como un recurso escaso y usémoslo solo en aquellas situaciones donde realmente lo amerita. Preocupémonos en desarrollar un sistema inmunológico, como decía la metáfora, que nos permita tolerar las opiniones distintas, lo que no significa darles la razón, sino al menos rehuir a la tentación de desacreditarlas preliminarmente o, peor aún, querer censurarlas.
Y finalmente guardemos energía para pasar a la acción, mejor aún si lo hacemos justamente con aquellas personas con las cuales discrepamos, luego de habernos puesto de acuerdo sobre aquello en lo cual sí podemos coincidir. Esta ha sido nuestra reflexión de hoy. Sigamos discutiendo sobre temas polémicos. Quedo atento a sus sugerencias en la sección de comentarios sobre otras cosas que les gustaría que analice. Así que nada, nos vemos en otra oportunidad. Adiós.